¿Qué es canonicidad? La canonicidad, perdón, canon bíblico. El canon bíblico es los libros que habían sido reconocidos por los padres de la iglesia, pero inspirados por Dios. Esa es la canon, eso se llama canos de las escrituras. ¿Qué era la canonicidad? La canonicidad era los libros que habían sido canonizados, pero inspirados por Dios. Eso significaba la canonicidad. Luego, haciendo un poco de historia, en los años 70, en el romano Tito, al destruir Jerusalén, algunos grupos de rabinos judíos huyeron y se localizaron en un sitio llamado Yamnia, donde allí hicieron una escuela. Algunos escritos dicen que era una asamblea, otros escritos dicen que era eh, era un lugar como un lugar donde se iba a estudiar y se iba a ver los libros que habían sido canonizados. Y esto duró hasta el siglo II. Pero para ser canonizado, para ver esto, habían tres cosas fundamentales por las cuales ellos tenían que ver. El primero era que tenía que ser auténtico igual que la ley. El segundo era que tenía que ser escrito en hebreo y en Palestina. Y lo tercero era que tenía que estar en el tiempo o en el periodo de Esdras. Algunos escritos dicen que en el año 2, en el tiempo de Esdras, ya no se permitían más libros, que hasta ahí nomás cerraba. Otros escritos dicen que era en el siglo V, en el tiempo de Macabeos, que ya no se podía entrar más libros. Bien, sin embargo, en el tiempo que se reunieron para verificar esto, ya existían los libros de los judíos, que eran de 24 libros, conformaban 24 libros. Se llamaba el Tanaj, que ahora se conoce, ¿no? Pero primeramente se llamaba la ley, que era la ley de los judíos, era su libro. Luego se llamó el Tanaj, que dentro del Tanaj está la Torá, lo que llaman los judíos. Pero ¿qué pasa con la Torá? Empezamos con la Torá. Cuando se hizo la Torá, era lógico que tradicionalmente los Pentateucos era reconocido por los judíos y los cristianos porque eran escritos por Moisés. Pero sin embargo, en el siglo XVIII vino la literatura. Cuando vinieron la literatura, ya comenzaron a haber una distorsión en cuanto a la palabra Jehová y Elohim. Es ahí cuando nace la escuela de los elohimistas y los yavistas. Luego, pasado el tiempo, surgieron dos escuelas más. Se llamó la escuela de deuteronomistas, que decían que eran la promesa, y los sacerdotales, o sea, los sacerdotes que se basaban en Éxodo 19, que decían que por la promesa y la alianza que tenían, ellos iban a ser salvo el pueblo de Dios. Esto fue el tema principal en cuanto a la ley o la Torah conocido, ¿no? Luego ya pasó a ser esta ley o la Torah en el Tanaj, ¿no? Tanaj, ¿por qué? Pero Tanaj es Tanaj viene a ser una palabra, un acrónico, un compuesto acrónico, porque Tanaj, en hebreo Tanaj, dice que Tanaj es
la Torá, ¿no? La N con el Taná, NA es los Nevi'im, o sea, los libros proféticos. Y el Ketuvim viene a ser los libros poéticos, que en total suman 24 libros. Esos eran los libros que usaban los judíos. Bueno, hermano, no quiero expandirme más. Voy a dar tiempo a mis hermanos por el tema que ha habido. Dios le bendiga a mi hermano Caleb. Amén. Gloria. Amén. Mi parte de mí es la Septuaginta. Bueno, yo quiero que sepan que qué es la Septuaginta o la Biblia de los 70. Bueno, la Septuaginta o libro de los 70 surgió en los años 270 antes de la era común, cuando la Biblia hebrea o Antiguo Testamento fue traducida al griego. El nombre Septuaginta deriva de la palabra latina Septuaginta, que significa 70. La traducción griega de la Biblia hebrea se llama Septuaginta porque, según los informes de la época, entre 70 y 72 sabios judíos eruditos que hablaban ambos idiomas participaron en el proceso de su traducción. Una carta de un hombre llamado Aristeas que nos habla del posible origen de la Septuaginta, y aparentemente este Aristeas era un judío alejandrino. Le escribe a su hermano Filócrates y le cuenta lo que sucedió en la corte del rey Ptolomeo. Segundo, de acuerdo con esta carta y este documento, el rey le pide a Demetrio, su bibliotecario, arreglar que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de los libros bibliotecarios de Alejandría. Y así se le envía una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén de aquellos años, pidiéndole ayuda para traducir la ley. Aristias mismo es uno de los hombres elegidos para llevar a cabo tal traducción. Aristias describe muchísimos detalles. Él detalla justamente el templo judío, los sacerdotes, los campos de la época y demás contextos. 72 ancianos, 6 de cada una de las tribus de Israel, fueron elegidos como traductores y enviados a Egipto, a la ciudad de Alejandría, llevando con ellos una copia de la ley judía, o sea, del Antiguo Testamento. Aristias enlista los nombres de los traductores, que por alguna razón el número original se redondea de 70, pero se desconoce si eran 70, 71 o 72. Muchos de estos judíos, luego de tal traducción, se convirtieron al cristianismo y como resultado de la Septuaginta, se convirtió en una fuente primaria para los escritores evangélicos. O sea, los 4 libros que conforman el canon cristiano hoy en día, ella es leído ya por muchos. Unos siglos más tarde, al formular del canon oficial de la escritura, la Iglesia Católica buscó la Septuaginta para discernir qué libros conservar y qué libros desechar. Si bien la historia anterior de la información de la Septuaginta es considerada por los eruditos bíblicos modernos como una leyenda sin base histórica real, la ubicación y el marco temporal de la traducción es generalmente considerado como uno verdadero. ¿Por qué es importante esta traducción? Porque obviamente el contexto del Nuevo Testamento, o sea, del canon cristiano, cita directamente a la Septuaginta, incluso a Jesús. Mateo y Marcos citan directamente a la Septuaginta. Como está escrito, nos dice en Mateo 15, 7, 9, o también en Marcos capítulo 7, versículos 6 y hasta el 7, nos dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En la traducción original, ahí no nos dice mandamiento de hombres, sino nos dice conceptos que son aprendidos de memoria. Bueno, este es uno de los errores que se arrastró en la Septuaginta. Por otro lado, la Septuaginta nos ayuda a comprender mejor la teología judía, ya que arroja luz sobre las prácticas de adoración del pueblo en el periodo del Segundo Templo. Es decir, que en la época previa a los años en los que vivía Jesús. Y obviamente esta traducción tiene una importancia tremenda en el mundo, porque bueno, nos guste o no podemos negarnos el valor literario que nos llega hasta nuestros días, e inclusive sigue siendo una fuente de inspiración para muchas personas, y eso es innegable. No hay personas en el mundo que no conozcan, aunque sea alguna de sus historias, como por ejemplo el muro de Jericó. Podríamos citar esta Biblia, está traducida. Entonces, redondeando, se traduce al griego koiné, que era la lengua franca de la época, una lengua que se habla en todos los lados por el comercio de ese tiempo. Se traduce esta Biblia. El Pentateuco, se traduce esta Biblia al Pentateuco griego de la época, para que los judíos que vivían en la diáspora, o sea, en todas las ciudades que estaban rodeando a Jerusalén, pero que no eran parte de Jerusalén misma, para que esas ciudades puedan leerlas y tener acceso a sus textos en Alejandría. Más precisamente es una de las ciudades donde la comunidad judía era un 80% de la población. Bueno, así se presume. Muchas gracias. Voy a dar pase a mi compañero Amén. Eugenio Bernoy. Amén, Caleb. Hermano, ¿puedes poner a ¿cómo se llama? Sí, ahí está. Muy buenas noches, amados hermanos, amado profesor. Voy a hablar sobre los libros apócrifos. Y en la Biblia, a la Jerusalén, vemos libros apócrifos, ¿verdad? 6 más de la Iglesia Católica. En el año 382, el papado Damasco I acepta la Biblia así completa, ¿verdad? Los 46 libros del Antiguo Testamento y ahí los 27 libros del Nuevo Testamento. Y eso es lo que vemos, 6 nada más, pero en los cuales cuando vamos a investigar más hacia allá, hay más libros apócrifos, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, Melquisedec, ahí está el libro de Enoc. Melquisedec, por ejemplo, habla de los sacerdocios y el libro de Enoc habla de los ángeles, de los seres celestiales que habitan en el espacio, en el segundo cielo, en el tercer cielo. Y se podría decir el libro de Enoc también que como un libro profético, como un apocalipsis. Y habla bastante en ese lado. ¿Y por qué no habrán sido incluidos estos libros que no fueron realmente, algunos no son aceptados, ¿no? Que no fueron inspirados por el Espíritu Santo? De los 6 libros, por ejemplo, que tiene Roma, la Iglesia Católica, habla en Baruch, habla de los misa a los santos, en los cuales que no es aceptado, ¿no? Entonces vemos que
que por esta razón no fueron aceptados en la Biblia que hoy en día tenemos. Y se puede decir, son palabras humanas que por estas razones que no fueron aceptadas. Por ejemplo, vemos que en el Nuevo Testamento también la historia comenta que los apóstoles pudieron escribir más libros en los cuales que no fueron aceptados, no fueron canonizados por ciertas razones que no fue aceptado, pues que según el Espíritu Santo que les guiaba. Y eso sería todo. Hermano, amén. ¿Alguien más continúa? Caleb, Andrés Uberino y Eugenio Bernoy. Sí, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. Voy a devolverle, voy a dejar de compartir ahí. Bien, hermanos. Bien, pues vamos a dar gracias al grupo que ha participado. Felicitaciones por su investigación, por su trabajo, por su exposición. Y hermanos, sí, a lo que expuso el primer exponente, Severino, habló acerca del canon del Antiguo Testamento, ¿no? Habló del canon del Antiguo Testamento. Entonces, sí, en el en el tiempo de Esdras, como dijo muy bien, se finaliza la canonización del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es por tradición judía. O sea, los judíos por tradición entienden que todos los libros que pertenecen a la Tanaj judía son inspirados, todos aquellos a la cual Esdras lo incluyó, ¿no? Entre ellos están los libros la cual nosotros tenemos en nuestras Biblias evangélicas. Los libros de la Taná judía son los libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, de nuestra Biblia cristiana. No se incluyó más. En el año 90 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, como muy bien dijo el hermano Severino, en el año 90 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, los sacerdotes judíos llevan consigo los rollos del Antiguo Testamento con permiso de Roma hacen una escuela en Yamnia, que hacen un sínodo en Yamnia, ¿no? Algunos le dicen Yamnia, otros le dicen Jamnia, ¿no? Y en ese sínodo se ratifica los libros canonizados del Antiguo Testamento, o sea, los inspirados. ¿Cuáles son esos libros que se ratifican como canónicos? Son los mismos libros que nosotros usamos en el Antiguo Testamento, ¿no? No más, no se incluye ningún libro. ¿Por qué hacen esto los judíos en ese tiempo? Porque también se estaba formando el Nuevo Testamento. Entonces, como los judíos no creían que Jesús era el Mesías, ellos solamente aceptaron los libros de la Tanaj como inspirados y no aceptaron incluso ni el Nuevo Testamento aún. ¿Ya? ¿Eso dónde sucedió? En Yamnia, muy bien lo dijo el hermano Severino, en el año 90 después de Cristo. Ahora, de que más adelante hayan salido teorías, ¿no? Teorías yavistas, eloístas, ese ha sido en el siglo XVII, siglo XVIII, para no querer aceptar la autoridad de Moisés en la ley, pues eso Jesús claramente lo dijo, ¿no? Como Moisés dijo en la ley. Entonces, ¿por qué contradecir a Jesús, no? Si el mismo Señor dio autoridad o autoría a Moisés de la ley,
más adelante, no sé por qué, tratan de no aceptar esa autoría, ¿no? Y sí, pues hay teorías, ¿no? Las teorías yavistas, eloístas, deuteronomistas y sacerdotales, que es parte de una de las teorías que van en contra de la autoría de Moisés, ¿no? Bien, entonces muy bien, eso es con respecto a la canonicidad del Antiguo Testamento. Entonces, también pues surge, y ahí muy bien dijo el hermano Caleb, en esos tiempos surge a mediados entre el año 250 aproximadamente, antes de Jesucristo, se estaba dando la cultura de la helenización. Entonces, en la helenización, en Alejandría, ¿no? Se crea una biblioteca. Y el que es director de esa biblioteca trata de reunir todos los escritos de su tiempo, los más importantes. Entre ellos es la Biblia de los judíos o la Tanaj judía. Y este gobernante de Alejandría envía pues una carta al sacerdote Eleazar, como bien lo dijo Caleb, para que le envíen los escritos hebreos y pueda ser traducidos al griego en Alejandría. Pero estos judíos helenos, griegos, no solamente traducen los libros de la Tanaj, sino incluyen otros libros en esa traducción. Y ahí tenemos pues en los libros de Tobías, de Daniel, los macabeos, etcétera, etcétera, que ahora pues pertenecen a los libros de las Biblias católicas, ¿no? ¿Y de dónde sacan esos libros que aumentan en las Biblias católicas? Pues sale de la Septuaginta, de la Septuaginta. La Septuaginta no fue aceptada por los judíos ortodoxos, pero fue muy utilizado por los griegos. Los judíos eran demasiado, ¿cómo se puede decir? Cuidadosos y mezquinos para entregar sus sagradas escrituras a personas que no son de su nación. Eso quiere decir que la Tanaj judía solamente lo usaban los rabinos. Y lo que usaban los cristianos, los cristianos que empezaron a estar en los pueblos alrededor de Jerusalén, pues como no tenían acceso a la Tanaj judía, ellos usaban la Septuaginta. ¿Ya? Ahora, Jesús usó la Tanaj judía. Jesús no usó la Septuaginta. Jesucristo leía la Tanaj judía en la sinagoga. En las sinagogas. Ahora, las escrituras del Nuevo Testamento sí se hicieron en griego y sí usaron la Septuaginta. Pero Jesús en vida usó la Tanaj judía, porque Jesús leía hebreo. Cuando se le dio a leer en la sinagoga, dice que él leyó el libro del profeta Isaías. Él no leyó en griego, él leyó en hebreo, porque la Tanaj judía solo era hebreo. ¿Ya? Pero más adelante, después de la muerte de Jesucristo y cuando la iglesia se expande en Asia y en todas las naciones, pues los judíos no repartían la Tanaj judía así por así. Ahí solamente usaban los rabinos. Entonces, ¿qué se distribuyó entre los cristianos del primer siglo? Se distribuyó la Septuaginta. ¿Amén? Entonces, ya los sacerdotes ortodoxos, esos que estaban en Yamnia, tuvieron mucho cuidado con
mantener la fidelidad de la Tanaj. Y esos libros, esos escritos de la Tanaj judía pasaron de generación en generación. ¿Quiénes cuidaron los escritos del Antiguo Testamento? Los masoretas. Los masoretos cuidaron los libros del Antiguo Testamento hasta el año 100, perdón, hasta el año 1000 después de Cristo. Hubieron 2 familias masoretas que guardaron los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Y lo guardaron con fidelidad. Porque cuando comparan los escritos masoréticos con los escritos que se encuentran en las cuevas de Qumran, son casi idénticos. Digo casi porque hay leves diferencias. Entonces los masoretas cuidaron muy bien las traducciones del Antiguo Testamento. Ahora, habían 2 familias masoretas. Uno eran babilónicos y otros eran, se me fue, pero eran de parte de Judea, eran una parte de Israel. Pero era un grupo masorético, era babilónico y otro era de Israel. Pero esos 2 grupos guardaron la fidelidad del Antiguo Testamento. Y los masoretas no agregaron ningún libro más, solo los libros de la Tanaj judía. No incluyeron los libros de la Septuaginta. Ahora, en el canon del Nuevo Testamento, es cierto, se forma del siglo II al siglo IV después de Cristo. La historia del canon del Nuevo Testamento se forma desde el siglo II hasta el siglo IV después de Cristo. Gracias a los padres de la iglesia. Gracias a la patrística. Ellos guardan los libros, los escritos del apóstol Pablo, los escritos de Mateo, de Marcos, de Lucas, incluso hasta el Apocalipsis. ¿Cuál es la evidencia de que ellos guardan los libros del Nuevo Testamento? La evidencia se encuentra en el libro de Eusebio de Cesarea. Historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Ahí está cómo es que los padres de la iglesia, los apologistas, guardaron los escritos de la iglesia del Nuevo Testamento. Hermano, perdón, una preguntita. Amén. Disculpe, una preguntita. ¿Eusebio de Cesarea era discípulo de Irineo de León? Claro, él fue uno de los últimos apologistas, ¿no? Él fue uno eclesiástico, ya lo llamaron. Ireneo de Lyon está mucho antes, ¿no? Es del siglo II. Claro. En cambio, incluso Papías, ¿no, hermano? Papías, ¿no? Ese grupo, hay 3 grupos en la patrística, ¿no? Los padres de la iglesia apostólicos, hay apologetas y hay eclesiásticos, ¿no? Entonces, Gracias, hermano. Gracias. Eusebio de Cesarea es uno de los últimos, ¿no? Antes de, él estuvo en tiempos del emperador Constantino. Constantino. Claro. Sí, sí, entonces él escribe mucho de cómo se guardó los libros del Nuevo Testamento. Entonces, cómo nosotros tenemos evidencia de la historia de la canonicidad, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero especialmente ahora hablando del Nuevo Testamento, esa historia de cómo se guardó los libros, cómo se aceptó los libros y cómo se rechazaron, como dijo el hermano Eugenio Bernoulli, que hubo muchos libros heréticos, apócrifos. Entonces, ¿cómo se rechazaron eso en ese siglo? Pues eso lo hicieron los apologistas, ¿no? Entre ellos estuvo Orígenes, ¿no? Quienes supieron detectar qué libros pertenecían que debían pertenecer al canon del Nuevo Testamento. Ahora, una de las reglas para que permanezca en el canon del Nuevo Testamento era de que el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o en vida de los apóstoles.
O sea, esos libros del Nuevo Testamento tenían que haber sido escritos por un apóstol o en vida de los apóstoles. En caso de Marcos, ¿no, hermano? Que estaba seguidor de Pedro. Exactamente, en caso de Marcos, en caso de Lucas, Claro. ¿no? En caso de Lucas también, que fue claro. Claro. Y en caso Sí, de, sí, los sí. de Judas y de Santiago, que también es parte, Santiago es hermano de Jesucristo, ¿no? No es del Sí. Santiago hermano de Juan. No. Ajá. Entonces, esos libros fueron aproximadamente el siglo II al siglo IV, cuando se hace por primera vez la Biblia en latín, La Vulgata, ¿no? lo que se llama. La Vulgata La Vulgata, Latina. ¿no? La Claro. Vulgata Latina ya en el La siglo Vulgata Latina. IV ya está completo con el Nuevo Testamento, ¿no? Ujú. Pero lo malo de la Vulgata Latina es que incluye los libros de la Septuaginta. Eso fue el error de la Vulgata Latina, y de la Vulgata Latina sale todas las Biblias latinas, ¿no? Incluyendo la Biblia católica hasta nuestra actualidad, ¿no? Hermano, perdón, y la Biblia, la Vulgata Latina, incluye a todos los libros que nosotros llamamos no inspirados, que, bueno, Apócrifo. los apócrifos, ¿no, hermano? Sí, En caso de, ¿no? como lo Que dijo incluso, Verdún. Ajá. incluso sí, incluso los católicos tienen un libro completo. Es decir, ¿no? Macabeo, primer Macabeo, segundo Macabeo, Tobías, Baruch, tiene a Judith, ¿no? Entonces, hermano, ellos lo tienen completo. ¿Son libros que han sido canonizados o siguen siendo apócrifos? ¿O solamente para los cristianos que somos nosotros es apócrifo? No, esos son, no es que ellos no lo llaman apócrifos, y creo que tienen razón en llamarlo deuterocanónicos, ¿no? O la segunda Claro, la ley. palabra Ajá. exacta sería deuterocanónico, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque son libros que están Segunda, dentro de la Septuaginta, ¿no? claro, Entonces, no lógico. es que los católicos lo pusieron, por si acaso, eso lo pusieron los No, judíos de Antioquía, los antes. helenos. Ajá. Entonces, no es que los católicos lo pusieron, esa Biblia estaba puesta por los judíos, porque es historia judía, no tiene nada que ver con Roma, Pero ¿no? sin embargo, en la Vulgata Latina se le considera como tal, inspirado. En la Vulgata Latina sí lo Sí, consideran ¿no? inspirado, pero los judíos ortodoxos no lo consideran, y yo creo que hay que respetar Ya, esa autoridad. O ya. sea, En todo caso, la autoridad no lo tienen los judíos helenos, la autoridad lo tienen los judíos ortodoxos. O sea, los claro, que guardaron la Tanaj. ya. Y sin embargo, nosotros, hermanos, los cristianos, la nueva la Casillero, Reina Valera, ¿no? No lo tenemos, esos libros, ¿no? Primera de Cabeo, segunda, Claro, Tobías, nosotros, por eso le digo, nosotros seguimos el orden de los ortodoxos, los de los judíos. judíos, del Ya, sínodo de Yamnia, ¿no? Yamnia, Los de Yamnia, se hizo ellos la... aceptaron hasta lo que juntó Esdras, ¿no? Claro. Esdras juntó Ujú. la ley, o sea, la La Torá, Torá, los Neviín y los la Torá. Ketubín. Claro, los Ajá, escritos. nada más. Y eso también lo escribe el historiador, ¿cómo se llama? Se me fue. Ah, ya, el judío, ¿no? El judío. Sí, Josefo. Fabio, no, Ajá. sí, claro. Este, El judío, como, Flavio, pues Flavio, Flavio Josefo. Josefo, claro, Flavio Josefo, Ya, él efectivamente. pues también dice que él también nombra los libros aceptados por el canon hebreo, ¿no? Y es Ah, solamente los libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento, no más, ¿no? ah, Pero amén, en la hermano. Septuaginta, pues la Septuaginta aceptaba todos esos, los demás libros deuterocanónicos, ¿no? Amén, Así amén. es. Entonces, hermanos, nosotros, ¿cómo podemos saber todo lo que nuestros hermanos han expuesto hoy? Por medio de la teología Histórica, histórica. Por histórica. medio de la teología histórica, Amén, ¿no? amén. Eso han tenido que, porque eso no está en la Biblia. No está. Lo que han expuesto no han podido encontrar. Entonces, ¿qué teología han usado para hacer esa investigación? La teología La histórica, hermano. teología Histórica. histórica. ¿Amén? Amén, amén. Ujú. Entonces, ¿qué es la teología histórica? ¿No? La teología histórica es el estudio histórico
de cómo los primeros cristianos y en diferentes periodos, como dijo muy bien el hermano Severino, canon del Antiguo Testamento, es diferente, el contexto es diferente al Nuevo Testamento, A la suelta quinta, ¿no? totalmente diferente. Diferente, claro. Entonces, hay un proceso histórico, ¿no? Hay una realidad histórica para conocer cómo es que pasó los temas teológicos, ¿no? La Biblia y los pensamientos, ¿no? Cómo es que cambió la teología una cosa es la teología de David, otra cosa es la teología de Esdras. Sí, pues. David no Hermano, vivió el exilio. Hermano, una pregunta también quería hacerle, disculpe. ¿Los judíos eran los seguidores de Judá y los hebreos eran aquellos que habían cruzado el límite del río de Éufrates? Se le decían a los hebreos. Claro, hay que hacer una diferencia ahí clara. Sí, hermano. La cultura hebrea son todos aquellos que pertenecen a la descendencia de Abraham. Esa es la cultura hebrea. Y los judíos son los que pertenecen a la tribu de Judá. La tribu de Judá. Ya, Claro. perdón, hermano, ya, con respecto a eso. Tengo entendido, he leído un libro donde dice que los hebreos, se le llamaba hebreos porque habían cruzado el río Éufrates. Ya, claro. Sí, La palabra hebreo literalmente hebreo, ¿no? significa del otro lado. Del otro lado, ¿no? Ajá. Claro. Hay referencia en el Génesis de que a Abraham se le llamaba el hebreo. El hebreo, claro, Ajá. claro. Y, pero sin embargo, Moisés también fue rescatado de las aguas y le decía hebreo. Claro, toda ¿no? la tribus, toda la familia de Abraham que estaba en Egipto se le llamaban los hebreos. Los hebreos, claro. Claro, no se le llamaban los israelitas. Israelitas se llamaron después que llegaron a la tierra de Canaán, ¿no? Y judíos se le llama, y judíos se llama ya en el tiempo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las 10 tribus desaparecieron y solamente quedó la tribu de Judá. Judá, la tribu. Ajá. Muy bien, Bernuy. Sí, adelante. Ya, ok. Pastor, una consulta. ¿Y de dónde provienen los gentiles? Ya, los gentiles, pues se les llamó, los judíos llamaron gentiles a todos aquellos que ya prácticamente en el tiempo de Jesucristo, a todos aquellos que rechazaban la ley, ¿no? Incluso se les llamaba perros algunos, ¿no? A los judíos. Y por eso Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, fue bien crudo al hablar, ¿no? Pedro dice, a Cornelio le dice, ¿tú sabes cuán abominable es entrar a la casa de un gentil? Imagínense. Porque los judíos no juntamos con los gentiles, dicen, ¿no? Entonces se dan cuenta que la teología va cambiando en la historia. Amén, hermano. Sí, por eso es importante la teología histórica, hermano. Y muy poco se toca esto, pero ustedes lo van a llevar en el seminario, historia del canon, lo van a ver en introducción a la Biblia, mucho más amplio. Van a ver historia de la iglesia, que es un curso enterito, y van a ver de repente historia de la iglesia 1, historia de la iglesia 2, etcétera, ¿no? Entonces, la teología histórica comprende el estudio de los diferentes, incluso credos, o los dogmas, o las doctrinas de la iglesia también, ¿no? Investiga la historia, dice Miller Perlman, dice, investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. Encierra un estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia incluso, ¿no? Gracias a la teología histórica se puede estudiar la historia de la iglesia. Amén, hermano. Entonces, hermanos, ¿qué sería la teología histórica? ¿Por qué es importante la teología histórica? Obviamente la teología bíblica sería como la raíz, ¿no? La fuente, ¿no? Nosotros usamos la Biblia como fuente de inspiración, pero también la teología histórica apoya a la teología bíblica. La teología histórica apoya, por eso que nosotros sabemos acerca de la Tanaj, acerca de la Septuaginta, acerca de la canonización. ¿Por qué? Porque
La teología bíblica necesita la teología histórica. Y ambos, tanto la teología histórica como la teología bíblica, producen la teología sistemática. ¿Ya? O sea, la teología bíblica con la teología histórica, ambos van produciendo la teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Recopila la información y la organiza tanto de la teología histórica como de la teología bíblica. O sea, la teología sistemática organiza este conocimiento, esta información. Y la teología pastoral, la cual ustedes van a ejercerlo, van a producir los frutos de la teología práctica, o sea, los frutos, ¿no? Especialmente el fruto del Espíritu. Por eso el pastor, la teología del pastor no es tanto, pues, no es tanto en hermenéutica, exégesis, ¿no? Ellos quieren que las personas cambien su conducta, ¿no? Esa es la teología práctica. ¿Amén? Amén, hermano. Entonces, a ver. Entonces, la teología histórica va a comprender aspectos, ¿no? Va a tratar aspectos. La teología histórica va a estudiar de repente periodos de la historia. Ahora, la teología histórica se va a dividir prácticamente en dos. Uno, que estudia la doctrina, y otro, la Biblia. La teología histórica se va a dividir en dos. La teología histórica que se encarga de estudiar las doctrinas que han pasado en todos los periodos de la historia de la iglesia, y también la teología histórica se va a tratar de estudiar la historia de la Biblia o la historia de las Sagradas Escrituras, quiere decir la canonización. Entonces, nuevamente, la teología histórica estudia el desarrollo de la doctrina cristiana a través de la historia, y también estudia el proceso de conservación y transmisión de las Sagradas Escrituras. Amén. Este es el libro de Eusebio de Cesarea, ¿no? Por la gracia de Dios yo pude conseguir este libro en físico, pero también está en virtual por si acaso. Pueden ustedes encontrarlo ponen Teología Histórica, Historia de la Biblia de Eusebio de Cesarea, y les va a bajar este libro. Entonces, hermanos, la teología histórica estudia el proceso del desarrollo histórico de las doctrinas, ¿no? De la iglesia, y el proceso de conservación, transmisión del texto bíblico. O sea, por medio de la teología histórica nosotros conocemos todo lo que pasó en la iglesia después de la muerte de Jesús, y conocemos cómo nos llegó las Sagradas Escrituras a nuestras manos, que hoy día pues han expuesto sus compañeros. Pastor, una pregunta. Sí, Jesús. ¿Cómo así uno de los dos grupos que cuidaron los libros fueron los babilonios? Si era un pueblo no, que no creía tanto en Dios, o eran algunos de Israel que se habían quedado a vivir en Babilonia. Exactamente, o sea, después, ahora, es que lo que pasa es de que después del año 70 después de Cristo, ningún judío podía entrar a Jerusalén. Todos los judíos quedaron expatriados y fueron desparramados por todas las naciones, ¿no? Entonces muchos judíos algunos fueron a las islas de Chipre, otros fueron a Europa, otros fueron a Asia, y ahí pues llegaron a Babilonia, ¿no? Muchos judíos. Algunos fueron a Alejandría, y otros y algunos se quedaron ahí ¿cómo se llama? Cerca a Antioquía y cerca a Jerusalén, pero nunca, ya no pudieron ingresar a Jerusalén
hasta el al año, Ponto, creo que hasta, tuvieron también en Galacia. incluso hasta la India llegaron, ¿no? Es que los romanos destruyeron Jerusalén. Tal como dijo Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo es que conservaron las escrituras y cómo es que nos llegó a nuestras manos? Gracias a los masoretas. Los masoretas eran familias, ¿no? De padres a hijos que tenían ese oficio de escribano. O sea, eran los descendientes de los escribas del tiempo de Jesucristo. Entonces, ellos que tenían ese oficio, cuidaron de la Sagrada Escritura en el país donde estén. Por eso se ha encontrado las Biblias hebreas, los manuscritos hebreos más antiguos se han encontrado en Rusia, ¿no? Como es la Biblia, ¿cómo se llama? De Leningrado, ¿no? Lo que hoy conocemos como la Biblia Estugargensia. No, es solamente el Antiguo Testamento. Ahí la Estugargensia no tiene el Nuevo Testamento porque procede de los masoretas. Entonces, ahora también había masoretas en Babilonia que hacían sus manuscritos, ¿no? Tenían que hacer sus manuscritos. Entonces, por eso hay varios grupos de manuscritos hebreos de la Taná judía. Pero la que permaneció fue la que más usamos nosotros es la de Leningrado, ¿no? Pero sí, también los babilonios, habían judíos en Babilonia que también hacían los trabajos de manuscritos de la Biblia. O sea, ellos tenían que conservar la Sagrada Escritura. Imagínense que no hayan hecho ese trabajo de manuscritos. Imagínense que no hubiera habido esas familias masoréticas, ¿no? A nosotros nos llegó la Biblia en griego, ¿no? E incluso el Antiguo Testamento por medio de la Septuaginta. Pero quienes tenían la más autoritaria eran los mismos judíos, ¿no? Y entre ellos estaban los masoretas. Hasta hoy, no, hermano, ¿no? Hasta la Los actualidad. judíos. Hasta la actualidad. Y ahora, pues, ahora mucho más, ahora hay más evidencia de la canonicidad hebrea por el descubrimiento de los escritos en Qumran. De los pastores que encontraron que estaban pastoreando. Claro, ¿no? Esos son más Claro. antiguos incluso que los masoretas, ¿no? Sí. Porque esos Masoretas, escritos claro. son del siglo I antes de Cristo, Antes de Cristo, pues, sí. incluso, ¿no? Imagínense. Entonces tenemos, o sea, el canon tenemos pues seguridad que la Biblia no ha sido cambiada, ¿no? Las escrituras no han sido cambiadas, modificadas. Puede haber por ahí pequeños cambios, pero no afectan a la doctrina. Ya, ese es trabajo de los críticos textuales, no nuestro trabajo. Amén. ¿Cómo Amén, sabemos todo hermano. eso? Gracias a la teología histórica, la historia de la iglesia. Bien. Entonces, Hermano, perdón, yo veo ahí un correo, ahí en el último, el de atrás. ya. Sí, ¿qué cosa? ¿Hay un libro? ¿Es un No, libro? esto les va a guiar a este dibujo que yo le he tenido que comprimir. Ya, hermano, ya. Yo le he tenido que comprimir porque no da para como figura, así es que, pero si ustedes van a ese link, van a ir a esto Sí. más amplio, ¿no? Ya, hermano, ya. Yo les voy a pasar ese PDF. Amén, hermano, gracias. Ahora, terminando la clase. Entonces, esta es la teología histórica, ¿no? Mira, habla como muy bien, han hecho el primer grupo desde Moisés, imagínense, desde Moisés. Continúan los profetas, termina el Nuevo Testamento 200 antes de Cristo, el tiempo de la iglesia, ¿no? Acaban la escritura del Nuevo Testamento, se hacen copias, ¿no?
del Nuevo Testamento, ¿no? Y tiempo de la patrística, entonces ya va entrando a la teología, pues, de la Edad Media y la teología moderna, hasta la teología moderna, ¿no? Acá también está la reforma, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué información nos da todo este acontecer histórico? Nos produce mucho, mucho de teología doctrinal, ¿no? ¿Y quién recupera todo este aporte de la teología a nosotros? ¿Quién recupera toda esa información? Pues la teología histórica. Gracias a la teología histórica, hermano, tenemos toda esta información del tiempo de Moisés, de la canonización de Esdras, de la canonización de Yamnia, de los patris, de los padres de la iglesia, de los personajes de la Edad Media que fueron mártires, como Juan Hus, como Wycliffe, ¿no? Tenemos cómo fue la teología en la Edad Media, después de la Reforma, etcétera. Todo esto tenemos gracias a la teología histórica. Incluso, hermanos, nosotros debemos saber cuál es la historia de la iglesia, cuál es la historia del pentecostalismo. Tenemos que conocer cuál es la historia, ¿no? Y el pentecostalismo es parte de la teología moderna y posmoderna incluso, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos conocer la teología histórica? Porque nos ayuda a interpretar mejor las Sagradas Escrituras. Porque la interpretación que nosotros hacemos o el proceso hermenéutico que nosotros hacemos depende de la historia, del contexto histórico. ¿Sí o no? Porque nosotros para interpretar cada libro tenemos que conocer el contexto donde fue escrito. ¿En qué tiempo fue escrito? ¿Con qué instrumentos fue escrito? ¿Qué materiales se usaron? No es los mismos materiales. Cuando Leví le dice David, cuando dice mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero, no estaba hablando del lapicero de la Edad Media. Ellos usaban otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, la Biblia se interpreta de acuerdo al contexto histórico y cultural. Por eso es importante la teología histórica. Tenemos que conocer historia. No todo está en la Biblia. Tenemos que hacer investigación histórica. Para crecer en piedad, obviamente, hermanos. ¿Cómo ha habido muchos mártires? ¿Cómo conocemos la historia de esos mártires? Por medio de la historia eclesiástica. Y nosotros vamos a crecer en piedad. Vamos a ver cómo ellos sacrificaron sus vidas para mantener la fe. Y nos va a producir nosotros ejemplo, ¿no? Y por último, a ver, vamos a ver, hermanos, para comprender nuestro entorno actual. Entonces, por eso, hermanos, les digo, tenemos que conocer cuál es la historia incluso del pentecostalismo, ¿no? Para comprender nuestro entorno. Y para comprender las herejías, hermanos. Por medio de la historia de la iglesia, ustedes pueden comprender cuántas herejías se han levantado y cómo lo han vencido. Entonces, es muy importante conocer la teología histórica. Amén. Amén, hermano. Muy bien, vamos a culminar ahí y voy a necesitar pasar lista. Un momentito. Para quienes no les llamé lista. A ver. Profesor, buenas noches, profesor. Buenas, sí.
Poma Ponce. Franklin, sí, no te había Sí. puesto, ¿ve? A ver, espera un ratito, por favor. Sí, pastor, por favor. Registro, a ver, a ver. A ver, Abel, si está... Manuel Junior llegó. Profesor, él fue uno de nuestros compañeros que iba a exponer junto a nosotros, pero no pudo. Ah, ya, Junior, ¿no? Y así creo que me dijo que no iba a poder. Ya. Muy bien. A ver, ¿quién más está acá? Ah, Franklin, ¿no? ¿Estuviste en las pastor, 3 clases? Sí, ¿Con sí, hoy? sí, pastor. Sí, pastor. Ya, muy bien. Porque el lunes no pude entrar. No me mandaron el link. ¿Quién estuvo quién comentó? ¿Quién recién ingresó? Me estaba comentando. ¿Abel? Pastor, no, disculpe, sino que yo no pude entrar en la primera clase por lo que no me mandaron el link. Yo empecé a partir de la segunda clase. Ya, Abel, ¿no? A ver, Sí, Franklin, sí, ¿no? sí. Abel Álvarez. Ah, Álvarez. Álvarez, Abel, sí estás presente, sí. La No, sí, primera, si no en la clase no estuve. sí, No pude ingresar. sí, pero, claro, sí, se comprende, no te preocupes. Gracias. Ujú. Ya, muy bien, entonces ahí estaría todo con respecto a la asistencia. Muy bien, Profesor, hermano. disculpe, una consulta. Yo no estoy en el grupo añadida, pero le acabo de mandar por interno para que me puedan añadir para poder tener el trabajo, no lo tengo, todas las hojas para poder estudiar. Ya, miren, ahí en el, no sé, voy a volver a copiar. Hay un link en el grupo acá en el chat de acá voy a volverlo a enviar. A ver, ahí está. Ese es el link del grupo de WhatsApp. Automáticamente le das clic ahí e ingresas al grupo. Acá en el chat está. Y si no, sí, envíame un texto a mi número de teléfono 926-154-996. Profesor, buenas noches. Disculpe, no sé si me ha considerado, Verónica Quecara. Verónica, tu número por si acaso. Perdón, ¿Me está hablando de la asistencia o del grupo de de la WhatsApp? asistencia, la asistencia. Ah, la asistencia. A ver, Verónica. Ya, Verónica no, Quecara. acá está. No, ¿estuviste las 3 clases? Sí, ya estuve. Ya, van a averiguar. Listo, ya está. Gracias. Muy bien, hermanos, nos vamos. Profesor, por favor, ¿podría enviarnos el PPT de esta clase? Ya, sí, ahora lo envío y voy a volver a enviar también lo de la primera y la segunda clase. Ya, profesor. Muy Muchas bien, gracias. hermanos, vamos a despedirnos y para esto vamos a dejar de compartir. Hermano Severino, si nos toma parte Hermano. en estos momentos para hacer una oración para despedirnos de la clase. Amén, hermano. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu bendición y por tu gran amor y misericordia, por todo los conocimientos que nos das, nos ayuda, nos fortaleces. Asimismo, Señor, te damos gracias por todos mis hermanos aquí presentes y aquellos que no han podido venir, Señor. Ayúdalos cada día, cada momento de su vida, Señor. Ahora nos pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, más no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén. Amén.
Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les Cuídense bendiga, mucho. hermanos. Y nos vemos hasta la Dios próxima lo bendiga, semana. hermano. Hasta luego. Grupo 2, Patrística, no se olviden, Caleb Marín, Daniel y Erika Liz. Un resumen de patrística, algo corto, ¿no? Ok, profesor, pues bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Y el primer grupo hagan su Word para enviarnos también, ¿ya? Su trabajo de Word. Sí, profesor, estamos en ello. Ya, muy bien. Hermano, Dios les bendiga hasta la próxima semana. Bendiciones, hermano, bendiciones. Cuídense mucho. Dios le bendiga, mi hermano. Profesor, disculpe, el Word se lo mando por WhatsApp personal, ¿no? No, al grupo, para que todos puedan tener acceso a su investigación. Oh, bueno. Ya, profesor. Muy bien.